Hola amigos, esto es Mundo Android Manía y hoy vamos a estar analizando acá en el canal este smartwatch muy interesante de la empresa Imilab. De hecho ya lo llevo usando bastante tiempo, acá lo tengo puesto, un reloj, un smartwatch muy interesante que tiene bastantes cosas que ofrecer. Así es que vamos con la intro y mientras tanto, si quieres, me puedes ir regalando un buen like, y los que no estén suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse, es totalmente gratis. Y bien, acá estamos de vuelta y este smartwatch que, como les digo, lo tengo puesto, lo llevo usando un mes desde que me llegó este smartwatch. La verdad tiene cosas muy interesantes, me parece de muy buena calidad. De hecho, este smartwatch lo confunden mucho con un smartwatch de Xiaomi. En muchos reviews en internet afirman que esto es de Xiaomi, pero no, la empresa se llama Imilab. Y el smartwatch no tiene nada que envidiarle a otros smartwatch mucho más caros, trae muchas cosas interesantes y acá las vamos a estar analizando para que ustedes tengan una buena alternativa de comprarse un smartwatch de bajo costo pero con cosas interesantes que ofrecer. Señores y señoras, acá tenemos el Imilab KW66, un smartwatch que viene en una caja bastante pequeña, muy sencillita. No por eso queremos decir que viene en mala presentación, de hecho me parece que viene en una muy buena presentación. Y acá tenemos el smartwatch y bueno, a simple vista lo veo que tiene un diseño interesante, materiales de buena calidad se ven a simple vista. Ahorita los vamos a analizar a mayor profundidad y vamos a ver qué más hay dentro de la... Vamos a retirar esto por acá, vamos a retirar este cartón y tal como lo esperaba, porque en la caja se veía que no traía muchos accesorios, viene el cable de carga, el cable USB y una correa de repuesto, que esto se agradece mucho, o una pulsera de repuesto, se agradece mucho para cuando se nos dañe la otra o queramos cambiar de color. Y desde luego el manual, que creo que no lo vamos a mirar mucho porque vamos a mirar las funcionalidades ahora más adelante. Y comenzando a analizar este smartwatch por la parte del diseño, por la parte visual, que es la que nos enamora finalmente, creo que está muy bien diseñado, tiene unos materiales de calidad. A mí la pantalla precisamente me gustó muchísimo, que sea curva, le da un toque pro, comparable a otros smartwatch de un precio un poco más alto. Las funcionalidades son buenas, ahorita las vamos a analizar. Y algo que me gustó muchísimo es que en el caso de la correa no se siente plasticoso, se siente que es en un muy buen material y da la impresión de que va a tener una larga vida. Y vamos a mirar un poco las características de este smartwatch. Tiene una pantalla de 1.28 pulgadas curva, me parece muy bonita, ahorita la vamos a ver. Tiene una batería de 340 miliamperios que nos dará 30 días en standby, pero también nos dará 15 días de uso aproximado. Por lo que he visto en foros, más o menos el uso normal es de 10 días, que igual sigue siendo una muy buena duración. Cuenta con protección IP68, lo que quiere decir que nos podremos duchar, podremos salpicarlo de agua, caminar bajo la lluvia sin temor a que se nos dañe, pero no podremos sumergirlo. Cuenta con un sensor G, el cual nos permitirá, por ejemplo, cuando giramos nuestra muñeca, que él se active, o medir, por ejemplo, los pasos y otras variables importantísimas para este reloj. Cuenta con carga magnética y su tiempo de carga es aproximadamente 2 horas para que quede con una carga full. En cuanto al sensor, creo que funciona bastante bien. Apenas giramos la muñeca aparece la información del teléfono, la hora o lo que queramos visualizar. Algo que noté es que en exteriores no tiene mucho brillo, obviamente acá no estaba con el máximo brillo, pero aún así configurándolo con el máximo brillo pues se dificulta un poco. Afortunadamente acá no estaba tan soleado, pero tampoco es algo tan grave como para que sea determinante para no decidirnos por este smartwatch. En cuanto a la aplicación que nos va a medir todas las variables de este smartwatch, lo podremos escanear el código QR que está en la caja o el código QR que viene también en la configuración, en ajustes, ahí en la parte final está el código QR, lo escaneamos.
e inmediatamente nos llevará a un link de la página del fabricante, donde nos dará la posibilidad de ir a la Play Store, a la App Store, dependiendo del teléfono que tengamos, y la aplicación se llama GloryFit. Es muy interesante, la instalamos, pero antes de eso vamos a quitar el protector de este smartwatch para sentir que lo estrenamos, y vamos a encenderlo obviamente para poderlo sincronizar a la aplicación. Bien, una vez lo encendemos, nos vamos a ir a la aplicación. Una vez descargada, simplemente configuramos nuestro usuario, nuestro perfil, le damos todos los permisos necesarios para que la aplicación funcione en segundo plano, y una vez la instalamos, pues ya podremos configurar qué tipo de notificaciones queremos recibir, de qué redes sociales. Yo en este caso, para hacer la prueba, voy a solamente a seleccionar WhatsApp, pero pues ustedes pueden seleccionar absolutamente todas las notificaciones que quieran visualizar. La aplicación me parece muy interesante, trae todo lo necesario para visualizar todas las variables, trae incluso temas para medición de nuestro sueño. Una vez detectamos ya el dispositivo, hacemos la configuración, y algo acá que me pareció interesante apenas prendí la aplicación es que me pidió actualizar este smartwatch, lo cual me da una buena sensación, porque lo que quiere decir es que constantemente están trabajando en el firmware de este smartwatch, y posiblemente más adelante tengamos funciones adicionales más interesantes de las que ya tiene este smartwatch. En este caso solamente tuve que esperar a que terminara de hacer la actualización. Una vez sincronizado, ya él empezará a mostrarnos las notificaciones de llamadas entrantes y de las diferentes redes sociales. A mí me gustó muchísimo que, como tiene una pantalla bastante grande, pues vamos a poder observar correctamente quién nos está llamando. En el caso, por ejemplo, de los mensajes de WhatsApp, vamos a poder observar completamente el mensaje. Obviamente no nos va a mostrar ni mensajes ni audios, pero es completa la información. Y la parte de la carga magnética también me gustó muchísimo. Generalmente hay pulseras o smartwatch como los de Xiaomi, por ejemplo, que traen una base y que es un poco incómoda a la hora de ponerla a cargar, pero en este caso me parece muy versátil, muy cómoda el cargador. Simplemente es acercarlo y él quedará conectado en la posición correcta. En cuanto al menú de funcionamiento, me parece muy intuitivo. Si deslizamos hacia la parte derecha, encontraremos todas las variables que podremos monitorear. Primero tenemos el apartado de entrenamiento. Si entramos acá, tenemos gran cantidad de deportes que podemos monitorear. Está ciclismo, yoga, alpinismo, caminata, correr. Bueno, hay varios para escoger. Entonces creo que tiene buenas posibilidades. Tiene el medidor de ritmo cardíaco, que este sí no puede faltar en ningún smartwatch. Y tiene el estado, que nos va a mostrar el estatus de todas las variables que estemos midiendo. La ubicación, cuántos pasos hemos dado. También encontraremos el monitoreo de sueño, que este es importantísimo para saber cómo estamos descansando en las noches. Y encontraremos el cronómetro. Encontraremos los mensajes de todas las notificaciones que programemos en la aplicación. Y por último, los ajustes. Bien, si deslizamos hacia la parte izquierda, pues vamos a observar también todas las variables, y acá hay una que me parece interesante, y es el control de música, que esta también hay muchos relojes, sobre todo los relojes baratos, que no traen esta posibilidad. Si deslizamos hacia abajo, encontraremos los ajustes, como configuración de brillo en nuestro smartwatch, los ajustes, la posibilidad de encontrar nuestro teléfono. Ahí está sonando mi teléfono. Bien. Y el modo no molestar. Si deslizamos hacia arriba, nos llevará inmediatamente al apartado de mensajes que hayamos configurado en la aplicación, de las notificaciones o mensajes que queramos ver: correo, WhatsApp, redes sociales. Yo acá solamente tengo WhatsApp. Entonces creo que es un menú bastante sencillo, pero bastante intuitivo de este reloj.
Un punto positivo que le anoto a este smartwatch es su medidor de ritmo cardíaco. Generalmente los smartwatch de este rango de precios no son muy precisos o se desfasan mucho en este tipo de mediciones. Este no es el más preciso del mundo, pero creo que se acerca mucho a una buena medición, o por lo menos a una medición aceptable de ritmo cardíaco. Bueno, y con las conclusiones que me deja este smartwatch, tiene muchos puntos positivos, uno de los cuales quiero resaltar sin duda es la batería. La batería dura más de 2 semanas. A mí, yo les digo que lo llevo usando un mes y me dura los 15 días sobrados que aparece ahí en la ficha técnica, así es que por ese lado no me quejo. La pantalla es una pantalla grande, tiene un diseño bastante impresionante, y algo que me gusta muchísimo es que le podemos adaptar cualquier pulsera. De hecho, yo acá lo tengo con una pulsera de uno de los smartwatch de Xiaomi, una pulsera metálica, y se adaptó sin ningún problema. Así es que cosas interesantes. En la descripción del video les dejo los links, de hecho algún cupón, creo que me iban a dar un cupón. Esperamos a ver si lo puedo actualizar en la descripción del video, y toda la información para que ustedes analicen esta interesante alternativa. Esto es todo por hoy. Recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal. Recuerden que acá les dejo uno de los videos recomendados. Muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.